antes de continuar y abrir la palabra de Dios para empezar esta serie sobre el Espíritu Santo. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu bondad para con nosotros. Damos las gracias por los que estamos aquí. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos la oportunidad de venir y reunirnos en público, Padre, para abrir tu palabra sin tener temor de las autoridades, para venir y cerrar nuestras puertas, de perseguirnos y quitar nuestras vidas por creer en Cristo. Y Padre, queremos pedir en esta tarde de manera especial por los hermanos en Afganistán, que los ayudes y que ellos pueden sentir el Espíritu Santo, el que ha sido dado para ser nuestro consolador, para estar con nosotros, para ayudarnos, reemplazando al Señor Jesucristo, que se fue a la gloria, que está a tu lado en este mismo momento. Pedimos, Padre, que tú puedes ayudar a estos hermanos aún que están escondidos en este momento, que tú los puedes preservar sus vidas y, Padre, ayudarlos espiritualmente, aún emocionalmente, en estos momentos de tanto peligro. Queremos encomendarlos en tus manos. También, Padre, por esta semana que tenemos por delante, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de estar aquí y de poder aprender más sobre el Espíritu Santo. Ayúdenos a entender mejor y también, Padre, para practicar de una mejor manera la verdad, la realidad, el poder, el recurso que tenemos en tu Santo Espíritu. Ayúdenos en esta noche para poner atención, para apreciar tu enseñanza y para crecer más, como aprendimos el día domingo, Padre, para tener un mejor conocimiento de Él. Ilumina los ojos de nuestros corazones. Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De nuevo, hermanos, gracias por todos los que pudieron llegar. Y también debemos seguir pidiendo por nuestros hermanos que están enfermos. La hermana doña Carmen, que está enferma, dio positiva al COVID. Nuestro hermano Armando, que también está enfermo, debemos seguir orando por él. Agus, que también está enfermo en este momento. Me están olvidando otros, pero a todos nuestros hermanos, los hermanos de Zapopan, que también dieron positivo, otros hermanos en el país, debemos seguir orando por ellos y que a través de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, aún aquí en Guadalajara, que nosotros podamos seguir creciendo, no ser distraídos, no caer en parálisis, sino seguir conociendo mejor al Señor y sirviéndole y dándole gloria con nuestras vidas. Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando del Espíritu Santo. Déjame nada más darle un bosquejo para esta serie. Espero que sea de bendición para todos nosotros y que podamos aprender mucho acerca de esta, a veces llamado tercer parte de la Trinidad. Quizás no el mejor título para el Espíritu Santo, pero es una parte de la Trinidad. Pero lo que vamos a aprender en esta semana es tres cosas. Lo que va a suceder, lo que sucedió, en el pasado con el Espíritu Santo, el pasado, lo que está sucediendo en el presente con el Espíritu Santo, y también veremos, si hay tiempo, el día viernes, lo que sucederá en el futuro. Y esta parte, de hecho, muy interesante, especialmente considerando lo que está sucediendo en otras partes del mundo, lo que sucederá en un día futuro con el Espíritu Santo y cuál es el rol, la tribulación, el día del Señor y todos los juicios que van a llegar a esta tierra. Pero el día de hoy, el tema es el primero que mencioné, el pasado. ¿Cuál es el rol o cuál fue el papel del Espíritu Santo en el pasado? Y lo que quiero ver también, especialmente el día de hoy, son dos cosas, acerca de su obra o su rol, su papel en el pasado. Número uno, tenemos que reconocer o tenemos que considerar la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, veremos la deidad del Espíritu Santo. Dos cosas muy importantes que queremos notar, quiero marcar para aprender más acerca de él. Y todo esto como introducción a lo que veremos a lo largo de la semana. Y para darles más información de la semana que tenemos por delante, hoy veremos
el Espíritu Santo en el pasado, en la creación, número 1, su papel en la creación, número 2, con respecto al canon, es decir, la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios, y número 3, en convencer o en encomendar a los hermanos del Antiguo Testamento. Esas son las 3 cosas que veremos el día de hoy. Mañana vamos a considerar el Espíritu Santo y su papel en la vida del Señor Jesucristo. Muy interesante ver cómo el Espíritu Santo no solo influyó, sino fue un papel demasiado importante en la vida de nuestro Salvador. El día miércoles veremos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida personal, la vida de cada creyente. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función en mi vida? ¿Cómo debo reconocer y actuar conforme, caminar en el Espíritu Santo en mi vida? Y después veremos el papel del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es su papel en la iglesia? ¿Qué rol, qué función tiene en las reuniones de la asamblea? ¿Qué función tiene con respecto a la iglesia universal? Es decir, todos los creyentes, más bíblicamente llamada el cuerpo de Cristo. ¿Qué función tiene para con ellos? Y también, como mencioné, veremos el Espíritu Santo en el futuro. Podamos hablar acerca del Espíritu Santo en el milenio o la tribulación durante el milenio y en el estado eterno. Entonces veremos varios aspectos del Espíritu Santo y puedes dividirlo para tenerlo organizado en sus mentes en 3 diferentes partes. El rol del Espíritu Santo en el pasado, el día de hoy. El rol del Espíritu Santo en el presente, mañana y también miércoles. Y también jueves. Y el día viernes, el rol del Espíritu Santo en el futuro. Pasado, el presente y el futuro. Y así vamos a poder tenerlo organizado, acordarnos de lo que estamos aprendiendo y también todo esto es para practicarlo en nuestras vidas diarias. No solamente aprenderlo, sino practicarlo en la vida diaria. Bueno, el día de hoy veremos el Espíritu Santo en el pasado. No lo que está haciendo hoy, lo que hizo en otras dispensaciones, principalmente la dispensación de la ley y la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. Veremos cómo es que el Espíritu Santo haya funcionado, cómo funcionó con estas personas. Pero hay unas cosas que tenemos que ver primeramente. Antes de entrar a la personalidad y la deidad del Espíritu Santo en el pasado, quiero hablar de unos peligros que hay. Cuando hablamos del Espíritu Santo hay varios peligros y son 2 que quiero mencionar. Número 1 es el peligro de caer en el caos carismático. Número 2 es el peligro de caer en la falta de caos, pero falta de orden también, de igual manera, de los conservadores. Cuando estamos hablando del peligro con los carismáticos, es un caos por una falta de entender, una falta de entendimiento con respecto a la enseñanza de 1 Corintios capítulo número 13. Déjanos ir a 1 Corintios 13 para ver este versículo muy rápido, pero tenemos que leer la palabra para basar nuestros comentarios. Pero dice 1 Corintios capítulo 13, y para hablar del versículo, específicamente el versículo número 8, dice el versículo número 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Este versículo es un versículo donde varias personas lo han interpretado mal y por lo tanto ellos creen que la profecía, número 1, que las lenguas, que el conocimiento, profecía, conocimiento, lenguas, estas cosas siguen vigentes. Es decir, que nosotros debemos seguir profetizando, debemos seguir conociendo, es decir, recibiendo este conocimiento por medio de profecía, y debemos seguir hablando en lenguas, como se hacía al inicio de esta dispensación de la gracia. Se convierte en caos de esta manera. Si la persona cree que las lenguas siguen vigentes, pues ellos van a tratar de hablar en estas lenguas. La Biblia nos lo pone muy claro en el libro de los Hechos, que las lenguas eran lenguas inteligibles, lenguas que se podían entender, pero el día de hoy
El hombre tuerce la palabra de Dios para decir que esta lengua es una lengua celestial que viene de Dios, que es como si fuera una lengua para oración o una lengua aún que es evidencia de mi salvación. Se ponen enfrente de diferentes congregaciones y empiezan a hablar en supuestamente lenguas. Y es un caos. Pueden ver personas que parecen que tienen demonios. Tan caótico, tan feo, tan desordenado son sus reuniones, que es una blasfemia contra Dios. Es una vergüenza con respecto a la palabra de Dios. Personas que quieren decir que están hablando en lenguas cuando las lenguas ya pasaron. También en cuanto a la profecía, y el día de hoy vemos personas que trafican la palabra de Dios diciendo que tienen profecías. Hay personas que hicieron varias profecías acerca del COVID y que el COVID iba a terminar, según ellos, unos meses después de marzo de 2020. Profecías acerca de dinero, de que uno va a tener dinero, va a ser rico en pocos días o en pocos años. Profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo, diciendo ellos que tienen el don de profecía. Bueno, es un caos, es completamente un caos. Y lo que nosotros queremos hacer, queremos asegurarnos que cuando aprendemos del Espíritu Santo, no estamos aprendiendo o no estamos pensando que el Espíritu Santo todavía está funcionando de la manera que Él funcionó en la primera parte de la dispensación. Cesó. Según 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, cesó esa función, ese rol del Espíritu Santo en nuestra dispensación. Hay otro error. El segundo extremo es el extremo de los conservadores. Si nosotros estaríamos en esta categoría, si vamos a hablar de categorías, si vamos a hablar de títulos, nosotros seríamos más conservadores. Bueno, con respecto a nosotros, este es el desorden que nosotros podemos ver. El decir que vamos a tener una reunión y vamos a decir que esta reunión, pues, va a ser guiada por el Espíritu Santo. Y lo que sucede es que ningún hermano va a ser el que va a predicar. Ningún hermano va a estar en la lista, digamos, sino cualquier hermano puede subirse para predicar. Lo que sucede muchas veces, esto no quiere decir que siempre sucede, y esto se puede hacer de manera bíblica, pero lo que sucede a veces, el peligro de esta forma de reunión, es que cualquier persona se sube para predicar. Incluso personas que no son maestros, no tienen el don de enseñar, se suben para hablar, para usar el tiempo que Dios nos ha dado para enseñar a los hermanos, primordialmente para los que tienen el don para enseñar. No quiere decir que los que no tienen don no pueden subirse a la tribuna. Pero lo que ha sucedido es que hermanos se suben y dicen cosas que están fuera de lugar. Y lo que decimos a veces es, bueno, la reunión es guiada por el Espíritu Santo, entonces cualquier persona que se sube para predicar, cualquier cosa que sale de la boca es inspirado por el Espíritu Santo. Ese es otro tipo de desorden. Dos tipos de desorden. Un desorden caótico y un desorden no tan caótico, quizás más conservador, pero de igual manera es un error. Entonces lo que queremos nosotros es tener un equilibrio. Llegar a lo correcto, saber precisamente cómo es que funciona el Espíritu Santo, no solo en las reuniones de la asamblea, sino también cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tienen preguntas acerca de reuniones guiadas por el Espíritu Santo, podemos hablar de detalles cuando llegamos a la enseñanza acerca de su función en el local, en la asamblea local. Bueno, suficiente para hablar acerca de los peligros que podemos ver con respecto al Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que quiero ver primeramente son unos principios acerca del Espíritu Santo. Número uno, otros peligros, pero en otro sentido. Quiero quitar de la mente algo que quizás un error en donde podemos caernos, un error muy fácil, porque hay algunas sectas que enseñan de esta manera, algunas personas que lo enseñan de esta forma, que el Espíritu Santo es una influencia. El Espíritu Santo es como una energía. El Espíritu Santo es como lo que dicen muchos el día de hoy, son como las buenas vibras cristianas, ¿no? Y nos sentimos bien, sentimos algo en el cuerpo
o sentimos una cierta energía en nosotros, una cierta influencia en nuestras vidas, y pensamos que el Espíritu Santo es una influencia nada más que viene de Dios. Dios influyéndome para poder hacer cosas buenas, cosas correctas. El Espíritu Santo no es una influencia. No es como cargar las pilas, no es como conectarnos, enchufarnos a una red eléctrica para poder tener más energía. El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Y voy a darles varias evidencias para poder saber que el Espíritu Santo es una persona, no solamente una influencia, sino un hombre, es decir, es masculino y es una persona que tiene emociones, que tiene voluntad y que tiene una mente. Voy a decirlo otra vez, que tiene emociones, tiene voluntad y tiene una mente. Es más, tiene autoridad, el Espíritu Santo. Y lo que voy a explicarlo de esta manera, en dos maneras diferentes: su personalidad y su deidad. Entonces, primeramente lo que podemos ver con respecto al Espíritu Santo, no una influencia, sino el Espíritu Santo vino, viendo su propósito, él vino para reemplazar el rol del Señor Jesucristo, uno de sus roles, no para ser Salvador, sino una función que tuvo el Señor Jesucristo en la tierra. Él vino para hacer esa obra como una persona, no como una influencia. Por ejemplo, en Juan capítulo número 16, si podemos ir allí, quiero ver algunos versículos para que quede muy claro. Busquen Juan capítulo 16 y aquí veremos cómo el Espíritu Santo va a funcionar para hacer la obra que el Señor Jesucristo no iba a hacer mientras Él estaba en el cielo a la diestra del Padre. Juan capítulo 16 dice en versículo número 7, dice: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. El Consolador. Esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía con los creyentes. Él consolaba a los hermanos. ¿Y qué sería, hermanos, estar con el Señor Jesucristo? Recibir su consuelo como si Él estando físicamente con nosotros. Qué impresionante, qué maravilla sería estar con Él día a día, todos los días, como los discípulos que estuvieron con Él, recibir su consolación. Pero Cristo dice: yo me voy, pero les voy a enviar otro que les va a consolar. Versículo número 8 dice otra cosa que hacía el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, convencerá, otra obra que Él va a hacer. Versículo número 13, mire lo que dice. Cuando Él, el Espíritu de verdad, ¿por qué no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber qué habrá de venir, tal como el Señor Jesucristo lo hacía? Él viene para reemplazar, podemos decir, para reemplazar en cierto sentido al Señor Jesucristo. Capítulo número 14 dice, versículo número 17, acerca de Él. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Él mora con ustedes, tal como el Señor Jesucristo moraba con los discípulos. Ahora viene el Espíritu Santo para hacerlo también. Y versículo 26, el mismo capítulo 14, versículo 26 dice lo siguiente, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, tal como el Señor Jesucristo venía para enseñarnos todas las cosas. El Espíritu Santo viene. Cristo en el cielo a la diestra del Padre. Ahora el Espíritu Santo está acá para funcionar en este sentido, hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Y es necesario, porque nosotros somos personas. No somos algo inerte. Es decir, no somos como una silla que no tiene mente, no tiene voluntad, no tiene emociones. No necesitamos a alguien para venir y solamente darnos un medicamento. No, para la vida espiritual, para una persona, y hablando de su vida espiritual, necesitamos una persona para venir y para estar a nuestro lado y para poder ser, hermanos, para poder ser personas completas. Es decir, personas que no caen
como a veces tenemos esta tendencia, caer en la depresión. O a veces tenemos la tendencia de diferentes niveles, cada uno, caer en la ansiedad, o caer en el enojo, en la amargura, o caer en la confianza, autoconfianza en nosotros mismos. No, para ser personas completas necesitamos el Espíritu Santo para venir, para trabajar, y vamos a ver estas preposiciones más adelante, en nosotros, no solo con nosotros, en nosotros, con respecto a nuestras debilidades, tal como el Señor Jesucristo lo hacía. Ahora, otra persona. Él dejó otra persona, no una influencia, no energía, una persona para venir y ayudarnos para vivir la vida que Dios quiere para con nosotros. Ahora, tenemos que ver 3 evidencias de la personalidad del Espíritu Santo. Voy a dividirlo en 3 otra vez. 3 es un buen número para nuestras predicaciones, hermanos aquí que están aprendiendo más acerca de predicaciones. El número 3 es clave para poder explicar cosas de la Biblia. Bueno, en cuanto a su personalidad, 3 cosas. Número 1, él tiene una mente. Número 2, él tiene emociones. Y número 3, él tiene una voluntad. Entonces veremos primeramente, para hablar acerca del Espíritu Santo, veremos primeramente su personalidad. Quiero notar su persona. Aquí en Juan 14, versículo 26, nos dice algo acerca de su persona. Dice lo siguiente: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira lo que dice. Él les enseñará. No dice eso, los enseñará, como si fuera un objeto. Él, masculino, y es un hombre. Capítulo 15, versículo 26, que dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es una persona. Masculino. Capítulo 16, versículo 7, dice lo mismo. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Quién? Una persona. El Espíritu Santo específicamente. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo número 5 nos habla también acerca de el Espíritu Santo como persona. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Podemos mentir a la silla? ¿Podemos mentir a la electricidad? ¿Podemos mentir a una energía? No. Mentimos a personas. Versículo 9 dice lo mismo. Más adelante, versículo 9 del mismo capítulo, Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? ¿Puedes poner a prueba a una silla? No. Bueno, quizás si eres muy gordo y estás poniendo a prueba la silla, si se cae, pues lo pusiste a prueba. Pero bueno, normalmente estamos hablando de personas y no van a poner a prueba a una silla. Capítulo 7, versículo 51, dice algo muy similar. Mira lo que dice 7:51. Mismo libro, Hechos 7:51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Resisten. A una persona resiste. No es una influencia. Es una persona. Ahora, cuando hablamos de la personalidad, también podemos dividirlo en otras categorías. También tiene autoridad. El Espíritu Santo tiene autoridad. Notemos, no tenemos que buscarlo por el tiempo, pero Mateo 12 habla acerca de una blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 31. No lo pueden buscar. Anótenlo, pero no lo vamos a buscar. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es una blasfemia? Lo que hicieron los fariseos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban atribuyendo los milagros de Cristo a Bezaleel. Perdón, no a Bezaleel, a Belcebú. Gracias. Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo. A Belcebú. Le atribuyeron a Belcebú
los milagros del Espíritu Santo. Y fue una blasfemia hacer eso al Espíritu Santo. Pues, si Él no tiene nada de autoridad y es nada más una influencia, una energía, ¿por qué es una blasfemia? No podemos blasfemar así. Él tiene autoridad. Más bien, más adelante en Hebreos 10, no hay que buscarlo, pero Hebreos 10, versículo 29, usa este verbo, el verbo ultrajar. Ultrajar, dice acerca de ellos, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado, insultado al Espíritu de gracia? Es una persona con autoridad. No podemos blasfemarlo, no podemos insultarlo porque tiene blasfemia. Pero también el Espíritu Santo tiene trabajo. Es una persona que tiene trabajo. Génesis capítulo 6, anótenlo, pero no lo busquen, por favor. Anótenlo, pero no lo busquen. Génesis capítulo 6, versículo 3, nos dice esto acerca de él. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre. Luchará. Él lucha con los hombres. No luchará para siempre, hermanos. Esto debe estimularnos para predicar el evangelio con más fervor, con más celo para el Señor. No luchará para siempre. El día de hoy tenemos el privilegio de predicar el evangelio sabiendo que según Juan capítulo 16, el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo acerca de la justicia y del juicio y del pecado. Y cuando nosotros predicamos, Él viene para convencerlos, pero no lo hará para siempre. Tiene un trabajo el Espíritu Santo también, según Juan, anótenlo, Juan 16, versículo número 8. En Juan 16, 8 aprendemos labor del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, cuando venga, ya lo mencioné, convencerá. Juan capítulo 6, versículo 67. Juan 6, 67. Otro trabajo, labor del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Entonces, 63, perdón. El Espíritu es el que da vida. Es una persona y su trabajo es dar vida. Efesios, ya lo hemos leído, Efesios 1, versículo 3. El Espíritu Santo, 13, perdón. El Espíritu Santo es el que con quien somos sellados. Y Él es las arras de nuestra herencia. Es otro trabajo que tiene Él, ser las arras, garantía de nuestras herencias. Capítulo 1 también, versículo 16, ya lo vimos el domingo. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, es su trabajo hacerlo. En mi vida, en su vida, para que nosotros podamos aprender más de Él. Y también capítulo 3, versículo 16, pueden anotarlo también. Efesios 3, versículo 16, nos habla acerca de esta obra más específico del Espíritu Santo. Dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Fortalecidos. Él nos da fuerza. Él nos ayuda a aprovechar de la fuerza de Dios, esa extraordinaria grandeza del poder de Dios que nosotros tenemos en nuestras vidas. Él tiene trabajo. Es una persona. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay otra evidencia de su personalidad. Quizás este es el más claro. El Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, anótenlo, no lo busquen. Efesios 4, versículo 30. Nos habla de su emoción. Las sillas no tienen emociones, hermanos. Pero el Espíritu Santo puede ser entristecido. Dice Efesios 4, 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Él tiene emociones, él puede sentir, y digo él porque es masculino. Él puede sentir cuando nosotros no queremos caminar en el Espíritu. Él siente cuando nosotros queremos seguir el camino de los hombres del pecado. Cuando queremos satisfacernos con las cosas del mundo, Él lo siente.
Y ese Espíritu Santo, como dice aquí específicamente, por el cual fueron sellados, que está dentro de mí, querido hermano y hermana, cuando nosotros no caminamos conforme al Espíritu Santo, se entristece. No debemos, no entristezcan, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Tiene emociones porque es una persona. Finalmente, capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Él tiene posesiones. Solamente una persona tiene posesiones, ¿no? ¿Cuál es la posesión del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él tiene? Tiene algo en la mano. ¿Qué tiene? Versículo 17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es de Él. Él tiene una espada en la mano. ¿Cuál es la espada que tiene Él en la mano? Es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos aprovecharnos, y me gusta usar este verbo, saturarnos con la verdad revelada por el Espíritu Santo en esta palabra, la espada que está en su mano, para batallar, sí, el pecado, luchando en nuestras vidas, no con la carne, sino con la espada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene personalidad el Espíritu Santo. Es una persona. Él no es solamente una influencia. Y creo que esto fue suficiente para poder hablar acerca de su personalidad. Pero tenemos que ver también su deidad. Su deidad. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de Dios. Primeramente, vamos a Hechos capítulo número 5. Ahora sí pueden buscarlo, Hechos 5, para ver su deidad. No es solamente, quiero aclarar esto también, no es solamente Él, una influencia, pero no es solamente una persona. No solamente una persona, sino que Él también es Dios mismo. Entonces vamos a ver aquí en capítulo número 5 cómo relaciona aquí el apóstol Pedro al Espíritu Santo. ¿Cuál es la comparación que él hace? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Noten el verbo mentir. ¿Y a quién está mintiendo? Mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Me perdí. Vamos más adelante, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó, versículo 4. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, le dice, y después de venida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. El Espíritu Santo es a quien mintió en versículo número 3. Pero en versículo número 4, ¿a quién han mentido? Has mentido a Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad, algo que no podemos explicar con sabiduría humana. Tenemos que aceptarlo, porque siempre cuando habla del Hijo, cuando habla del Espíritu Santo, cuando habla del Padre, hablan de un solo Dios, una unidad que no se puede separar, no se puede distinguir, pero jamás debemos dividir. Busquemos también Hechos capítulo 28, versículo 25. Hechos 28, 25. ¿Pueden buscarlo? Hechos 28, 25. Dice esto acerca del Espíritu Santo. Mira las palabras que usa. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. ¿Qué dijo Pablo? Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo. Ahora, dejen un dedo en Hechos 28
porque vamos a hacer un estudio muy rápido, ¿ok? Dejen un dedo aquí y vamos a buscar Isaías capítulo 6, ¿ok? Pero con un dedo en Hechos 28, buscan Isaías 6. Isaías capítulo 6, vamos a hacer una comparación. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Isaías 6. Mira lo que dice el versículo 8. Aprovecho para... Y oí la voz del Espíritu. No. ¿Qué dice? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Y él dijo, y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, etcétera. ¿Está tu dedo todavía? ¿Su dedo está en Hechos 28 todavía? Regresamos al capítulo 28 que dice, bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, etcétera. Está citando la misma, está citando Isaías 6. En Isaías 6, ¿quién es el que habla? El Señor. En Hechos 28, ¿quién es el que habla? El Espíritu Santo. Con estos pequeños estudios, hermanos, podemos ver diferentes aspectos de la evidencias, de la deidad del Espíritu Santo. No tienen que buscarlos porque no hay tiempo, pero voy a mencionar 2 de Timoteo, también capítulo 3, versículo 16, es otra cita, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 2, es otro. Entonces, no vamos a buscar estas citas, pero 1 de Juan 3:9, pueden anotarlo, y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 7. Déjame nada más leerlo, no tiene que buscarlo, pero en 1 de Juan 3:9 dice lo siguiente, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen. Algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y pueden ver que estoy leyendo 2 de Pedro, no 1 de Juan. Entonces déjame leer el versículo correcto. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Ok? 1 de Juan 3:9. Ahora voy a leer Juan capítulo 3, versículos 6 al 7. Juan capítulo 3, versículos 6 al 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otra vez, nacido de Dios en 1 de Juan, nacido del Espíritu. En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo es Dios. Podemos ver esto en sus títulos. Salmo 51 es el Espíritu Santo, la santidad. Es el Espíritu de verdad en Juan capítulo 14. Es el Espíritu eterno en Hebreos capítulo 9. Es el Espíritu en Hebreos capítulo 10 y versículo 29, otro título del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10 y versículo 29, dice que Él es Espíritu de la gracia. Todos son títulos de Dios. No se le va a dar Dios un título a una persona que no es Dios. Esto es un poco diferente, es la deidad de Cristo, pero vemos en, creo que si no me equivoco, Apocalipsis capítulo 22, habla del trono de Dios y del Cordero. Dios no va a compartir su trono con una persona que no es Dios, que no es parte de la deidad. Y aquí también, de igual manera, Dios no va a compartir sus títulos con una persona que no es Dios tampoco. Espíritu de santidad, de verdad, de eternidad, de espíritu eterno, espíritu de gracia. Y estamos viendo que el Espíritu Santo no solamente es una persona que no es Dios, una persona que Dios creyó, no, es Dios. Y Él existió con el Padre y con el Hijo en la eternidad pasada, si podemos llamarlo de esta manera. Y ahora en el día del Pentecostés es cuando Él llegó para estar con nosotros. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto. Ya hemos hablado de su personalidad y de su deidad. Ahora quiero notar su actividad.
¿ok? Y 3 cosas, si hay tiempo, 15 minutos, pero 3 cosas que voy a mencionar rápidamente acerca de la actividad. Entonces, los 3 que vimos en el pasado, otra vez, estamos viendo el rol del Espíritu Santo en el pasado, ¿ok? Y vimos su deidad, vimos su personalidad, su actividad, perdón, su rol en el pasado, primeramente fue en la creación del mundo. Número 2, en el canon, en inspirar la palabra de Dios. Y número 3, en el pasado, en la vida personal de los creyentes, en los creyentes en sus vidas personales. Pero quiero ver cuál fue la diferencia entre el rol del Espíritu Santo en un creyente del Antiguo Testamento y ahora cómo es que funciona él en el Nuevo Testamento. Pero primeramente tenemos que ver la creación. Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo número 1. Es mucho lo que estamos aprendiendo, hermanos. Yo sé, gracias por su paciencia, por su atención. Pero si lo aprendemos y lo practicamos y lo apreciamos, será de muchísimo provecho para nosotros. Entonces, Génesis capítulo número 1, y quiero ver el versículo número 2. La tierra estaba sin orden y vacía, sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, lo que vemos aquí es la creación o el rol del Espíritu Santo en la creación. Es una palabra muy interesante, movía, se movía. La idea de esta palabra es que el Espíritu Santo era como un pájaro que estaba, se dice, aleteando sobre su nido, estaba aleteando sobre su nido. Eso es lo que quiere decir la palabra movía en el hebreo. Y mira cómo dice, se movía sobre la superficie de las aguas, como si fuera las aguas, el nido del Espíritu Santo, y él aleteando sobre estas aguas. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es o por qué los pájaros, las aves, por qué hacen esto sobre el nido? Pues es para calentarlo y es para cuidarlo. Es decir, para que sea un ambiente perfecto para el crecimiento y aún la creación de las crías que están adentro de este nido. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en la creación. Él sobre las aguas, sabiendo que desde las aguas Dios iba con su poder hacer que saliera la tierra y que saliera toda la vegetación y que salieran, él iba a crear a los hombres, etcétera. Todo lo que hizo los primeros 3 días, lo que vemos allí es el Espíritu Santo preparando la tierra para la creación del mundo. Hay una conexión, esto es muy interesante, hay una conexión con la obra del Espíritu Santo en la creación del mundo y la salvación de un individuo. Vamos a vamos a profundizar esto cuando hablamos del rol en la vida personal del creyente del Nuevo Testamento. Pero la conexión es esta. Tal como Él estaba preparando la tierra, convencernos. Tristemente hay muchos que resisten al Espíritu. Tristemente hay muchos que insultan al Espíritu. No lo quieren, lo ponen por un lado. No es irresistible. Lo resisten. Pero su trabajo es para preparar este corazón y primordialmente en cuanto a la salvación, convencernos del pecado. Y Él sigue haciendo esta obra tal como el Espíritu Santo hacía la obra, seguía la obra en cuanto a la creación. Hay otro aspecto de la obra del Espíritu Santo. Él es el que Dios estaba usando para moldear, para formar la tierra. También con respecto al hombre, cuando usa la palabra aliento. Vamos más adelante en Génesis, es el capítulo número 3. O quizás el número 2.
Quizá versículo 7, capítulo 2, versículo 7, otra palabra interesante. Entonces el Señor Dios formó al hombre, ¿ok? Formación, preparación, la primera obra del Espíritu Santo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Sabía que esa palabra aliento es la misma palabra para el Espíritu? Dios lo formó y después lo llenó. Otra cosa interesante de la creación es que los primeros 3 días fueron para formar, para crear la tierra. Los últimos 3 días se usaban para llenar la tierra. El séptimo día Dios descansó. 3 para crear la tierra, 3 para llenar la tierra. Y eso también, otra relación que vemos con la obra del Espíritu Santo, no solamente Él está aleteando sobre su nido como si fuera trabajando en nosotros para convencernos de la justicia, del juicio y del pecado, sino también Él trabaja en nuestras vidas, llenándonos, sellados con Él, pero también trabajando, obrando en nosotros con el poder de Dios. Romanos capítulo 8 especialmente, vamos a ver esto más adelante, en otra noche. Romanos 8 es el capítulo principal del Nuevo Testamento que nos habla de esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, lo que podamos ver en la creación, la primera obra, podemos decir, del Espíritu Santo fue en la creación del mundo, en la formación de la tierra, en el aliento que entró al hombre. El Espíritu Santo era principal, era de gran importancia para la creación del mundo. Ahora, tenemos que seguir con el siguiente tema, no solamente la creación, sino también, rápidamente voy a cubrir esto, el canon. Estamos hablando de su obra en el pasado. Segundo lugar, el canon, es decir, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, o más bien vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Dice, pues ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces vemos una palabra aquí muy importante, inspirados o movidos, quizás creo que dice en la Reina Valera. Es una palabra muy importante, porque primeramente aprendemos que el Espíritu Santo es la persona que movió a los hombres para poder revelarnos a nosotros precisamente qué es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la persona que lo hizo. ¿Pero de qué manera lo hizo? Bueno, dice que los inspiró. Me gusta, como dice la Reina Valera, movidos, los movió. Ahora, hay diferentes maneras para mover algo. ¿Ok? Yo puedo poner esta Biblia aquí en la tribuna y puedo moverlo así. Yo quiero que esté acá, puedo moverlo así. ¿Ok? Notaron que mi mano estaba sobre la Biblia, la agarré y la moví para acá. La puse específicamente donde yo quería que estuviera. ¿Ok? Hay otra manera. No voy a hacerlo con mi Biblia. Déjame hacerlo con esta tapa. ¿Ok? Otra manera de mover algo. Yo puedo mover esta tapa. Disculpa a los que están viendo en Zoom, pero bueno, voy a mover la tapa y yo quiero que quede específicamente allí. ¿Ok? La voy a mover. No llegó. La moví, tal como moví la Biblia, pero yo estimulé, podemos decir, yo la empujé para que llegara allá, pero más o menos llegó cerca, pero no llegó específicamente. ¿Cuál de los dos es la obra del Espíritu Santo con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál de los dos? ¿Ok?
El Espíritu Santo inspiró a los hombres. ¿De qué manera? Él les dio una idea. A ver, Pedro, quiero que tú vas a hablar acerca de la esperanza, Pedro. Y también, Pedro, quiero que hables del sufrimiento. Y a ver si puedes poner ahí un versículo acerca de la sustitución. Y Pedro, ¿qué? Muy bien, ya me dio la tarea, lo escribió y empezó a ver, tengo que trabajar y se echó las ganas, empezó a escribir. O el Espíritu Santo le dijo a Pedro específicamente lo que él tenía que decir. ¿Cuál de los dos? Es el segundo. Espero que todos estamos de acuerdo. Es el segundo. El Espíritu Santo agarró a Pedro, a Pablo, a los profetas, a Moisés, a todos los que escribieron en esta santa palabra de Dios. Y cada palabra, cada tilde, cada frase, el sintaxis, la gramática, las preposiciones, los verbos, todo. Él les dijo, escriben esto. Y lo escribieron. Esa es la obra del Espíritu Santo, otra obra de Él en el pasado. Él los movió, Él inspiró su aliento, tal como Dios dio su aliento a Adán y vivió, así también el Espíritu Santo, Dios lo dio a estos hombres y los inspiró para hablar, no conforme a la interpretación personal, no por un acto de voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Ahora, otro aspecto de esto es que a veces ni sabían lo que estaban escribiendo. Primero de Pedro, capítulo 1 nos dice esto muy claramente. Primero de Pedro 1, versículo 10, dice lo siguiente, dice, procurando saber, hablando de los profetas, leo versículo 10 en adelante. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Aún a veces las profecías que ellos profetizaban, no sabían específicamente cómo iba a ser. Isaías es un buen ejemplo de eso. Él escribió Isaías capítulo 53. Isaías no supo que en el año 33, después de Cristo, el Señor Jesucristo iba a llegar a esta tierra. Él no lo sabía. Isaías escribiendo 700 años antes de lo sucedido. Él lo profetizó, pero no supo cuándo. Entonces a veces los hermanos escribían cosas como el apóstol Juan, escribiendo en el libro del Apocalipsis que acabamos de estudiar, varias cosas que él no entendía perfectamente, aunque él fue dado más revelación que otros, no lo entendía de manera perfecta, pero él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Finalmente, ya menos se nos va el tiempo. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 2, si me acompañan. Primera de Corintios capítulo 2, para ver que ellos no lo interpretaban. Ahora les voy a dar otra ilustración. Dios no les dio un libro para que ellos lo recibieran. Esta es la historia con respecto al Corán, que fue recibido un libro que cayó del cielo y lo recibieron así nada más. No, Dios no dio el libro de esa manera. Dios los inspiró a los profetas y apóstoles. No les dio un ensayo, un documento, a ver cómo lo interpreta. ¿Qué dice el versículo? No dejó ni la interpretación a estos hombres. Capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Mira versículo 10, el mismo capítulo. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. ¿Sí? Más adelante, versículo 12, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Él les dio el discernimiento para entender lo que estaban escribiendo. No siempre el tiempo, supo Isaías que iba a venir un Mesías, que un Mesías iba a ser el Salvador, que él iba a ser cargado, Dios hizo que cayera sobre él nuestras iniquidades, él lo supo, pero ¿cuándo no? El apóstol Pablo, cuando él escribía, él supo la interpretación, quizás no todo el tiempo, la cronología, pero la interpretación sí lo sabía, porque el Espíritu se lo enseñó. Hay un último punto que quiero ver. Voy a verlo rápidamente, muy rápidamente. El último no es el canon, no la creación del mundo, sino ahora los creyentes. Los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el rol del Espíritu Santo en un creyente del Antiguo Testamento? Muy rápidamente, si me permiten unos minutitos. ¿Okay? No, voy a tratar de no hacer esto cada noche, para que regrese. ¿Okay? El Espíritu Santo, su rol en la creación, en el canon, la inspiración de la Biblia, pero también en los creyentes. ¿Cuál fue? Pues el Espíritu Santo es marcado, es caracterizado en el Antiguo Testamento por encomendar a individuos para hacer obras específicas. ¿Ok? No voy a profundizar en esto, solamente déjame darle el bosquejo. El Espíritu Santo dio a Saúl, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, le dio el Espíritu Santo. Vino sobre él. Pero en capítulo número 16, versículo 14, salió de él. Esto fue algo más común en el Antiguo Testamento. No puede suceder el día de hoy, porque yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Saúl no. Ahora sí, Besaleel, no Belzebú, Besaleel. En Éxodo capítulo número 31, versículos 1 al 5, él fue llenado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer los muebles del tabernáculo, una obra específica que él iba a hacer. También con David, vemos que David tuvo el Espíritu Santo, los profetas ya lo vimos. En Números, capítulo 27, versículo 18, vemos que Josué tuvo el Espíritu Santo, pero no de la misma manera que nosotros lo tenemos. Para los individuos, Salmo 143, versículo número 10, nos dice que individuos también tuvieron el Espíritu Santo. Voy a leérselo, se lo voy a leer. Les voy a leer Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Sí, guiaba a los hombres. Pero hay una gran diferencia. Se encuentra en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Esta es la gran diferencia. Pondré dentro de ustedes, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. La gran diferencia entre el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se puede resumir con dos preposiciones: con y en. Con y en. El Espíritu estaba con David, con Saúl, con Josué, con los creyentes, pero no estaba en los creyentes, sellado en los creyentes. Vimos con Besaleel que sí fue llenado Besaleel del Espíritu Santo, pero no sellado con el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Es un gran privilegio que nosotros, hermanos,
tenemos al vivir en esta dispensación de la gracia. El Espíritu Santo lo tenemos en nosotros. No viene y va. Como pide David. David pide en los Salmos que no, tu Espíritu no se vaya de mí. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo. No debemos apagarlo. No debemos entristecerlo. Veremos esto en 2 noches. El día miércoles veremos esto. Pero nosotros debemos apreciarlo. Es una persona, no una influencia, es una persona. Vive, si tiene emociones, tiene una voluntad, tiene una mente, tiene un trabajo para hacer en nosotros. El que creó al mundo nos trabajó en nuestras vidas personales para convencernos del juicio, de la justicia, del pecado. También hemos sido sellados con Él para poder vivir para Dios, agradarle a Dios, darle gloria a Dios con nuestras vidas. Veremos más de esto el día miércoles y mañana. Veremos el rol del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Pasado, mañana, parte B del pasado, luego su rol en el presente, el final, su papel en el futuro. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra. Damos las gracias por la bendición que hemos tenido en esta tarde de escuchar acerca del papel del Espíritu Santo en el pasado. Cuán grande es su papel. Cuán grande la obra en la creación. Cuán grande la obra en inspirar esta palabra que tenemos en nuestras manos. Cuán grande es su obra, aún en los hombres de la dispensación de la ley. Yo, Padre, cuán grande es su obra el día de hoy. Pedimos que nos ayudes a caminar en el Espíritu para serte agradables, cada uno de nosotros. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, otra vez por venir. Seguimos.